Masejet Ketubot, Daf Mem Daled Amud Alef 44 a 27 líneas de arriba para abajo. Antes de comenzar a leer la Mishnah, vamos a dar una pequeña introducción para poder entender lo que vamos a ver. Hay un concepto de la Torah que se llama Motzi Shem Ra. ¿Qué significa Motzi Shem Ra? Le saca un mal nombre. ¿Qué significa? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es el tema ahí? Explico. Un hombre se compromete con una mujer Nahara Betulá. ¿Sí? ¿Qué significa Nahara? Hay 3 etapas en una mujer, como ya sabemos, Ketaná, Nahara y Bogeret. Ketaná es hasta los 12, Nahara es hasta los 12 y medio, y luego viene Bogeret, y Betulá es una mujer virgen. Un hombre se compromete con una mujer Nahara Betulá, luego se casa, y la noche después del matrimonio se da cuenta de que no es virgen. Entonces, él viene y va al Bedín al día siguiente y argumenta de que no es virgen, por lo tanto seguramente tuvo relaciones íntimas con una tercera persona, ¿sí? Mientras que estaba comprometida, entre el compromiso y el matrimonio. Y no nada más argumenta así, sino trae 2 testigos a favor de su argumento, ¿sí? Nos dice la Torah lo siguiente: si al final nos dimos cuenta que esos 2 testigos son falsos, Huzmu, por ejemplo, vinieron otros 2 testigos y dijeron sobre el primer par, esos 2 testigos no pueden decir ese testimonio porque no estaban ni ahí, estaban en otro lugar. Entonces se convirtieron en testigos falsos, por ende el argumento del esposo del hombre también es falso, por lo tanto se le da una consecuencia al hombre que es malkut, latigazos, y también tiene que pagar 100 selaim. 100 selaim como multa. ¿Por qué? Porque sacó un mal nombre sobre su esposa, sobre una Nahara Betulá. Sakiotzi Shemra Betulat Israel, y ese es el concepto de Motzi Shemra. Sacó un mal nombre sobre una mujer que de verdad era Betulá y dijo que tuvo relaciones íntimas mientras que estaba comprometida. Muy mal, sacaron un mal nombre, por eso recibe malkut y 100 selaim tiene que dar de multa al hombre. Sin embargo, si estos testigos no son falsos y por ende el argumento de él es contundente y tiene fuerza, ¿sí? Entonces sí tenemos una prueba de que aparentemente tuvo relaciones íntimas mientras que estaba comprometida. Y por lo tanto la regla es, dice el versículo, el petach betavia uskalua. Si lo que hay que hacer es agarrar a la Nahara Betulá, esta supuestamente Betulá, le damos, como es Eshetish, porque tuvo relaciones íntimas mientras que estaba comprometida, la consecuencia es sequilá. ¿Y dónde se hace esa sequilá? En un caso regular, se la lleva a casa del padre de esa muchacha, esa Nahara, y en la casa del padre de ella le hacemos la muerte, se le ejecuta la muerte de Sequilá apedreándola. En la casa del padre de ella. Así es la halajá respecto a este tema. Ahorita vamos a ver la Mishnah. Dice la Mishnah nos trae varios casos. El primer caso es el siguiente: primer caso de la Mishnah es el siguiente. ¿Qué pasa una señora, ¿sí?, que se convirtió junto a su hija chiquita? ¿Sí? Vamos a explicar por qué tenemos que decir que la señora se convirtió junto a su hija chiquita. Eso lo vamos a explicar después. Pero de todas maneras, una señora se convirtió junto a su hija chiquita. Esta hija chiquita, ahorita nos enfocamos solo en la hija chiquita. Esta hija chiquita creció, ¿sí?, y llegó a la etapa de Nahara y era Betulá y se comprometió. Y mientras que estaba comprometida, tuvo relaciones íntimas con otro hombre que no era su comprometido. La regla es de que tiene una hiyuv mitad, se le ejecuta una muerte del betín, una pena de muerte del betín, pero no la regular, que es la sequila que mencionamos en la introducción, sino genek. ¿Qué es genek? Ahorcar. ¿Sí? Genek. ¿Por qué no aplica la regular? Porque en la regular de sequila está escrito que asetane valabe Israel, tiene que ser Israel de nacimiento, y ella es convertida. Entonces es una mitad diferente, es genek y no es sequila. Al mismo tiempo, normalmente, como mencionamos, aparte de que se le ejecuta la sequila, esas sequilas se hacen en la puerta, en la casa del papá. Aquí este genek que se hace, no se hace en la casa del papá de ella. ¿Por qué? Porque como es convertida, es que Katan Sheno Ladami y no tiene papá, ¿sí? Es que un hombre que se convierte es como si fuera un hombre, una mujer que se convierte en una persona que se convierte es como si fuera una persona nueva y no tiene relación familiar con sus padres. Entonces, por lo tanto, no se hace este genek en la casa del papá. Y al mismo tiempo también, a diferencia de un caso regular, que cuando el hombre está mintiendo y los testigos son falsos, recibe latigazos y tiene que dar también 100 selaim, tiene que dar esa multa. Aquí decimos que en este caso, si el hombre mintió y todo era mentira al final, y en verdad no tuvo relaciones íntimas con otra persona, no se le multa. ¿Por qué? Porque esto aplica únicamente con una mujer israelita de nacimiento y no una mujer convertida. Ese es el primer caso de la Mishnah. Antes de seguir al segundo caso, les dije que le iba a explicar
¿Por qué la Mishnah aquí nos dice que la mamá se convirtió con esta hijita chiquita? ¿Por qué tenemos que decir que la mamá se convirtió? Háblame de algo muy sencillo, que una señora se convirtió y después es Nahara Betulá, que se compromete, etcétera, etcétera. ¿Por qué tiene que decir que la mamá se convirtió? Les explico, porque una de las condiciones, como mencionamos en la introducción, es Nahara y Betulá. Para que una mujer convertida tenga Heskat Betulá, asumamos de que es Betulá, tiene que ser que se convirtió antes de los 3 años, porque después de los 3 años tuvo una relación y no es Betulá, seguramente sospechamos de que es así. A diferencia de antes de los 3 años, también si hubo una relación, la virginidad volvió, ¿sí? Y si se convirtió antes de los 3 años, tenemos que decir que ese es el caso, seguramente alguien la acompañó, alguien se convirtió junto con ella. ¿Quién fue su mamá? Entonces, por eso la Mishnah dice que el caso es que su mamá se convirtió junto con ella. Sí, pero el caso es con ella, ¿sí? No con la hija, no con la mamá. Ok, próximo caso de la Mishnah. Haita orata shelo bigdusha veledata bigdusha harezo beskila ven la lo petach betaav velo measela. Próximo caso es cuando hay una niña, ¿sí? Que nació de una mujer, de una mamá judía. Pero el proceso de conversión lo hizo una vez ya estaba embarazada, no antes que se fecundó, antes de que se formó el feto, sino después. Pero el nacimiento ya era judía, entonces esta niña, cuando nace, la hija, nace judía de nacimiento. Por lo tanto, ya entra en el versículo que Asetán Evalaba Israel. Y por lo tanto, en este caso, si efectivamente tuvo relaciones mientras que estaba comprometida, entonces que era Nahara Betulá y estaba comprometida, recibe ¿qué? Sequilá, ¿sí? Como la pena de muerte regular, como la que vimos en la introducción. Pero no se hace la sequilá esta en la puerta de la casa del papá. ¿Por qué? Porque ya que sí ella nació judía de nacimiento, pero el papá no era judío en el momento que se fecundó el feto, que se formó el feto, y por lo tanto, ya que eso fue después, vemos de que no, decimos de que no hay una relación familiar según el judaísmo en este caso, y por lo tanto no hay, ¿cómo la vas a pedir en casa del papá? No tiene papá. Y al mismo tiempo, tampoco aplica la regla de los 100 selaim, que normalmente si el esposo dijo de que ella tuvo relaciones mientras estaba comprometida y le sacó mal nombre, tiene que recibir latigazos y 100 selaim, y da la multa de 100 selaim, aquí no da 100 selaim, porque esto vamos a ver en la Gemara, porque es diferente. En este caso, aunque es judía de nacimiento, no le damos la multa al hombre de los 100 selaim. Ese es el segundo caso de la Mishnah. Tercer caso de la Mishnah, dice la Mishnah, en un caso de que la creación del feto, el momento que se fecundó, los padres, puede ser que eran convertidos, pero era ya después de la conversión, o sea, el momento que se hizo el feto, los padres eran judíos, o sea, que de tal manera que el momento de la fecundación y el nacimiento fue de esta hija, fue de judía, entonces en este caso es un caso regular, es como un Israel judía de nacimiento 100%, que tiene pena de muerte de sequilá, se hace en casa del papá en caso dado, y si el comprometido, el esposo mintió, entonces se le da latigazos y también se le da la multa de 100 selay. Sigue diciendo la Mishnah. Yesh la av ve'en la petach beta'av, o yesh la petach beta'av ve'en la av, harezo beskila. ¿Por qué? Lo ne'emar petach beta'av ela le mitzvah. Culmina la Mishnah diciendo, ¿qué pasa? Una señora una Nahara Betulá, que estaba comprometida, después se casó, todo, y después vieron de que no es virgen, y el hombre dice de que tuvo relaciones mientras que estaban comprometidas, ¿sí? Entonces, en este caso hay sequilá, un caso regular de nacimiento, judía de nacimiento, todo, hay sequilá, y la sequilá se hace en donde normalmente, en casa del papá, como mencionamos. Dice la hermana, ¿qué pasa si tiene papá, pero no tiene una casa? El papá no tiene casa. O tiene una casa del papá, pero no hay papá porque el papá se murió, pero te dejó una casa. En este caso, decimos que hay sequilá en la casa del papá, o sea, decimos que hay sequilá, o ya que no se puede cumplir el versículo que dice que Beotziot Nahara al petach betavía, ¿sí? Que tiene que haber una casa de su papá, y aquí no se cumple en estos últimos dos casos una de estas cosas, porque o tiene papá, pero no tiene la casa del papá, o tiene casa de papá, pero no tiene papá. Entonces uno dice, ¿sabes qué? No hay sequilá. También en este caso hay sequilá. ¿Por qué? Porque lejatejilá, la Torah dijo que tiene que hacerse la sequilá en la casa del papá. Pero si no hay papá o no hay casa, se hace sequilá y no en la casa del papá. No pasa nada, eso no impide a que se cumpla y se ejecute esta sequilá como está escrito en el versículo. Así dice la Mishnah. Dice la Gemara lo siguiente. Mencionamos en la Mishnah el segundo caso, una Nahara Meorasá que nació judía de nacimiento, pero el embarazo, en el momento que se fecundó esta señorita, fue Shelo Bigdusha. O sea, que la conversión fue que cuando la mamá se convirtió mientras que estaba embarazada. En este caso dijimos de que la pena de muerte que se ejecuta es regular sequila. Dice la Gemara, Minanemile, ¿por qué? ¿De dónde sabemos eso de que es sequila en este caso como un caso regular, aunque el momento que se fecundó no era todavía la mamá no era judía?
Amar Resh Lakish de Amar Kra Vameta, le Rabot Horatá Shelo Bigdusha Veledata Bigdusha. Dice la, te voy a explicar por qué, porque el versículo nos dice Uskalu Ansheira Babanim Vameta, ¿sí? Que le van a apedrear y va a morir. Obviamente si le van a apedrear va a morir, entonces Vameta está extra. Para enseñarte que esta palabra extra te va a enseñar que hay otro caso, otra Nahara Betulá, que también en ese caso se aplica esta muerte, esta meta, esta mitad, que es de Sequilá. ¿Y cuál es? El próximo nivel, que es Oratá Shelo Bigdusha Veledata Bigdusha, que el nacimiento fue mientras que era judía, y el momento que se fecundó aún la mamá no. Dice la Gemara, ya, Jimil que Nil que umease la Namil Shalem. Dice la Gemara, si es así, que decimos de que el Bameta incluye también el caso de una mujer que es judía de nacimiento, pero el embarazo no era judía todavía la mamá. Dice la Gemara, entonces, ¿por qué tú me dices? ¿Por qué en la Mishnah dijimos que en ese segundo caso la regla es de que en caso de que los dos testigos son falsos, el hombre no recibe Malkut y no tiene que pagar sin Selaim? Dice la Gemara, debería recibir Malkut y también sin Selaim, porque está incluido en la palabra Bameta, que incluye toda la parashá y debería aplicar todas las reglas de esa parashá, todas las reglas del concepto de Motzi Shemra. Dice la Gemara, Amar Kra Vameta, Lemitán y Tratá Veroliknas. Dice la Gemara, no, la palabra extra es Vameta. Y Vameta significa muerte. Y ahí es que incluimos Nahara Betulá para enseñarte, y el versículo nos enseña que respecto a la mitad, respecto a la meta, respecto a la mitad, ahí es que decimos de que entra esta Nahara Betulá que Horatá Shelo Bigdusha Veledata Bigdusha, que el nacimiento fue judía de nacimiento, pero no en el momento de la fecundación, en el momento que se formó el feto. Pero eso fue dicho respecto a la mitad, respecto a la sequilá, pero respecto al resto de las cosas, no aplicamos esto. Dice la Gemara, Veima le Rabot Horatá Veledata Bigdusha. Dice, Israelit me aliatahi. Dice, ¿quién te dijo que la palabra Bameta te viene a incluir una mujer que Horatá Shelo Bigdusha, que cuando se fecundó fue sin Kidusha, o sea, no era judía, y le datá Bigdusha, y el nacimiento sí fue de judía? Puede ser que te viene a decir, te viene a incluir un caso más fácil. ¿Cuál es el caso más fácil? Que el nacimiento y el momento de la formación del decreto, ambos eran mientras que la mamá era judía. Ahí es cuando decimos de que hay sequilá, pero en un caso que la formación fue no judía y el nacimiento sí puede ser que, y el nacimiento sí puede ser que ahí no. Dice la Gemara, no, eso es un caso, eso es una judía 100%. No hay ni hidush, no necesitamos un ribuy especial a enseñarte que también en ese caso hay sequilá. Es una mujer normal. Ese es el caso que la Torah está hablando. Entonces, el Bameta te viene a decir un caso más hidush. ¿Cuál es el caso más hidush? Horatá Shelo Bigdusha Veledata Bigdusha. El embarazo, el momento que se embarazó, no eran judías todavía, y en el momento de nacimiento sí eran judías. Sigue preguntando la Gemara, Ve'eima le Rabot Horatá Veledata Shelo Bigdusha. ¿En qué? En Israel Mayanile. ¿Sabes qué? Entonces ya queremos decir un hidush, digamos un hidush más grande de la palabra Bameta, que te viene a decir que también en el caso que el nacimiento y el embarazo, ambos, el principio del embarazo y el nacimiento, ambos fueron cuando los padres no son judíos, o sea, una mujer convertida 100% después del nacimiento se convirtió, ¿sí? También en este caso puede ser que hay sequilá, y de ahí lo aprendemos de la palabra Bameta. Y será, no puede ser, porque el versículo también te dice, Kinevelá está be Israel, más que tiene que ser algo de nacimiento. Entonces tiene que agarrar algo en la mitad. ¿Cuál es ese algo en la mitad? Ese algo en la mitad es cuando el embarazo, el principio del embarazo, la fecundación fue no judía, y después el nacimiento fue cuando la mamá ya era judía, y por ende cumple Nahara Kinevelá está be Israel, y cumple también la palabra Bameta. Muy bien, sigue diciendo la Gemara. Amar Rabbi Yossi bar Hanina. Hamotzi shemra la yetomá patur. Sheneimar venatnu la avia nahara prat lezo she'en la av. Dice Rabbi Yosef bar Hanina. ¿Qué pasa? Un hombre que se casa con una mujer Nahara Betulá, se compromete con una mujer Nahara Betulá, después del compromiso se casa, y al día siguiente dice que ¿qué? Argumenta no es virgen. Por lo tanto, ¿qué significa eso? Que tuvo relaciones mientras que estaba comprometida, Eshetish, ¿sí? Trae 2 testigos a favor, y al final se dan cuenta que los testigos son falsos y todo es una gran mentira. Sacó un mal nombre sobre ella. Normalmente cuando saca un mal nombre sobre ella, ¿qué tiene que hacer? La regla es que el hombre recibe latigazos y tiene que pagar 100 selaim, dice la Gemara. En este caso, dice la Gemara, en el caso de que la mujer está en Nahara Betulá, que sobre ella están sacando el mal nombre, es yetomá, es huérfana y no tiene papá, en este caso decimos de que está exento, el hombre está exento de pagar los 100 selaim y de recibir los latigazos, no recibe. ¿Por qué? Porque en el versículo que habla de Motzi Shemra, que tiene que pagarle el knas, se ha escrito, Ve'anshu tome a que se venatnu la avia Nahara. Se le da a quién? Al papá de la Nahara. Y aquí el papá se murió porque es huérfana. Si es huérfana, entonces está exenta y por lo tanto no tiene que pagar este knas, estos 100 selaim. Pregunta la Gemara en contra de esto. Mati Rabbi Yosef Baravin, veitema Rabbi Yosef Barazevida. Imma en yemaen avia, le raboti tomali knas, dibre Rabbi Yosef Gelili. Hu motivla, hu mefarekla. Beba alea, beachar kach nitiatma. La Gemara pregunta y responde lo siguiente. La Gemara pregunta así.
Así pregunta Rabbi Yosef Barabín. Unos dicen que no pregunta Rabbi Yosef Barabín, sino pregunta Rabbi Yosef Bar Zevida. En la Baraita está escrito respecto a una mujer que fue mefutá. O sea, venía mefaté, un hombre que viene y seduce a una mujer, que ya vimos esto antes. Está escrito que si la seduce una de las cosas tiene que dar un knas de 50 shekalim. No 100 selaim, 50 shekalim. Pero si se casa el hombre con esa mujer que sedujo, ¿sí? Entonces en este caso está exento de pagar la multa de los 50, a diferencia de ones de violación, que independientemente tiene que pagarlo. Aquí cuando se está casando con ella, está exento de pagar esta multa, ¿sí? El versículo nos dice respecto a esta mefaté, ma'en yemaen había, ¿sí? Que en caso de que no se casó porque no quieren que se case con este hombre, entonces ahí el hombre tiene que pagar la multa. Ahorita está escrito ma'en yemaen, si no quieren está escrito dos veces, ma'en yemaen doble, para decirte para enseñarte que no nada más el papá puede decir de que no le interesa que este hombre se case con su hija, sino también ella misma, la misma niña, ¿sí? Puede decir, no su papá, sino también la misma hija, aunque sea huérfana, ¿sí? Aunque no tenga papá, ella misma puede venir y decir de que no quiere casarse con este hombre y por ende él va a tener que pagar la multa. Dice la Gemara, nosotros aprendemos la regla de mefaté con ones, ¿sí? Que es de la Shabbat, aprendemos todo uno con otro. Y en ones que está escrito, en una mujer violada, también está escrito la Avia Nara, el papá de la Nara, ¿sí? Y aún así, aprendemos una de otro. Significa que también aprendemos que sí, de que ella puede venir en ones y cobrar y ella recibe el knas aunque el papá no está. O sea, significa que en ones, porque así lo aprendemos de Mefaté, significa que en ones, aunque está escrito la palabra Avia Nara, es cuando está el papá, se le da al papá, pero si no, también recibe el knas, porque lo aprendemos de Mefaté. Entonces, de la misma manera que en ones está escrito Avia Nara y no es nada más cuando está el papá vivo, pero lo aprendemos de Mefaté. Igualmente aquí, cuando está escrito en el versículo, Benatun la Avia Nara, puede ser que también también aquí en este caso, Motzi Shemra debería aplicar cuando es una huérfana. Pregunta contra el Sebero Hanina que dice que en este caso no aplica. Dice la Gemara. Responde, el mismo que hizo la pregunta responde que en verdad la Baraita está hablando en un caso que por lo menos en el momento que hubo esa primera relación con esta Motzi Shemra, ¿sí? Un segundito. Sí, perdón, el momento del mefaté, la Baraita lo que dice en el caso de mefaté, la última Baraita que hicimos en la pregunta, que mencionamos en la pregunta de mefaté, de que es inclusive en que el papá no está, es cuando el pitú, el momento de la relación, es cuando el papá vivía. Al igual que el ones también, cuando el papá vivía. Y después el papá murió antes de cobrar. Ahí decimos de que ella puede cobrar. Pero cuando la relación fue cuando el papá no estaba, ¿sí? Entonces ahí en este caso decimos de que puede ser que esté exento también de el knas de mefaté. Y por lo tanto, dice la Gemara, sí es correcto lo que dijo Rabbi Yosef Hanina respecto a Motzi Shemra, que cuando es yetomá, literal huérfana, y no tenía papá en absoluto en todo el proceso, en este caso está exento el hombre de pagar los 100 selaim, porque al igual que mefaté, de que también va a estar exento cuando no había papá, también inclusive en el momento de la relación, o sea, en todo el proceso. Muy bien, sigue diciendo la Gemara. Rava Amar Hayav Mimai Midietani Ami Betulat Israel Velo Betulat Gerim y Amar Bishlamahi que haya una Israel Mihayev Ainu Ditzerich Real Meute Gerim el Amar Israel que haya una Patur Hashtag Israel Patur Begerim y vaya. La Gemara viene y trae una segunda opinión que discute. La primera opinión de Rabbi Yossi Bar Hanina dice que un Motzi Shemra, cuando un hombre hace Motzi Shemra sobre una mujer huérfana, que le acusa y le saca un mal nombre de una manera falsa, de que tuvo relación mientras que estaba comprometida, normalmente tiene que pagar 100 selaim. En este caso de Motzi Shemra, cuando es una mujer huérfana, no. Así dice Rabbi Yossi Bar Hanina. Sin embargo, Raba discute y dice, también en Motzi Shemra sobre una mujer huérfana tiene que pagar. ¿Y de dónde yo lo aprendo? Dice Raba, te voy a decir dónde lo aprendo, porque en la Baraita está escrito que Ami dijo lo siguiente, está escrito en la Torah respecto a Motzi Shemra, está escrito, vean Shuotame a que se venatun la vianara ki Motzi Shemra al Betulat Israel. ¿Por qué tiene que pagar en un caso de Motzi Shemra regular? Porque sacó un mal nombre sobre una mujer virgen Israel, dice la Gemara, y de ahí podemos deducir que nada más cuando hay Motzi Shemra son una Betulat Israel de nacimiento, pero si es una Betulat Gerim, si es una mujer convertida y sacó un mal nombre, ahí no aplica esta regla de que tiene que pagar estos 100 selaim. Dice la por un segundo, una Betulá Gioret, ¿sí? Es como si fuera una mujer huérfana que no tiene papá, ¿sí? Porque como dijimos, una mujer que se convierte es que Katan Shonat Dami, es como si fuera que no tiene papá, ¿sí? Y aún así necesitamos
un versículo especial para decirte que Betulat Gerim no sirve. Dicen así, tú me dices que normalmente una mujer huérfana, Israel de nacimiento, sí hay obligación de pagar sin Selaim. Entonces entiendo por qué tenemos que sacar, por qué necesitamos un versículo especial para decirte que cuando es Gioret no. Porque no hubiese pensado que también Gioret en este caso se recibe sin Selaim, que no. Pero si tú me dices que también una mujer huérfana, Israel de nacimiento, no recibe, no tiene que pagar sin Selaim el hombre cuando saca Knas, ¿para qué necesitas un estudio especial para una mujer Gioret? Gioret, aparte de ser Gioret, no tiene papá, entonces Kolshiken de que no es necesario que pague los sin Selaim. ¿Para qué necesitas un estudio especial? De aquí vemos de que efectivamente una mujer, cuando es judía de nacimiento, aunque sea huérfana, sí recibe el Knas y por eso necesitamos un estudio especial para Gioret. Esta es la fuente de Raba. Mahloket básicamente en este tema. Sigue diciendo la Gemara, Amar Resh Lakish, Hamotzi Shem Ra ala Ketana Patur, Sheneemar Venatun la Avia Nagara Male Diber Hakatuv. Dice Resh Lakish, un hombre que saca un mal nombre se casó con una mujer, Nagara, Betulá, todo se casó, y sacó un mal nombre que estuvo una relación íntima, que no la encontró virgen y tuvo una relación íntima mientras que estaba comprometida, Eshetish. Pero no era Nagara, sino era Ketaná. Se comprometió y se casó con una Ketaná. Y sacó un mal nombre sobre ella. Dice la Gemara, en este caso está exento de pagar los 100 selaim. ¿Por qué? Porque el versículo que te dice que hay que pagar 100 selaim está hablando, como mencionamos también en la introducción, Benatnu le había Nagara. Tiene que ser Betula, virgen, pero aparte tiene que ser Nagara. Nagara y esta es Ketaná. Por lo tanto está exenta. Y está escrito Nagara con la Hei. Como ya vimos en los dapim anteriores, si hubiese está escrito sin la Hei es para enseñarte que no nada más Nagara, sino también cuando falta de Nagara, o sea, también cuando es Ketaná, también aplica esta regla. Pero aquí que está escrito Nagara con Hei, está escrito con Hei al final, te va a decir que tiene que ser Nagara para aplicar esta regla. Ya que es Ketaná, no aplica esta regla, está exento de pagar los 100 selaim. Pregunta la Gemara Amat, Kifra Rabajá Barabá. Tama dichtiv Nagara. Hala Bajiaba Mina Filu Ketana. Haketivi Metayat Dabar Zero Nitsur Betulina Nagara Betutana el Petach Betavi Uskalua, Ketana la Patonashimi. Ela Kan Nagara Hakol Makom Sheneemar Nar. O Nagara Filu Ketana Bemashma. Dice la Gemara, no me cuadra. Eso lo que acabamos de decir, aparentemente, es lo que Resh Lakish acaba de decir, Mashma, que solo porque está escrito la Nagara con Hei completo, por eso decimos que Ketaná no aplica esta regla. Pero si no, hubiésemos dicho que la Ketaná sí aplica esta regla y tiene que pagar sin Selaim, pero por si no me cuadra, porque el versículo más adelante dice que en caso de que en verdad no sacó el mal nombre, sino ella en verdad tuvo relación mientras que estaba comprometida, recibe Sequilá. Y Sequilá no hay una Ketaná. Entonces, si está escrito que recibe Sequilá, seguro estamos hablando de una Nara independientemente. Entonces, dice la hermana, no me cuadra. Tú me dijiste, Resh Lakish, que la razón es porque está escrito Nara con Hei. Más que si hubiese estado escrito sin Hei, hubiésemos dicho que ahí se aplican Ketaná. Y dice, no puede ser que aplican Ketaná porque más adelante está escrito Sequilá. Y Sequilá no hay en Ketaná. Dice la Gemara, te voy a explicar a qué se refería Resh Lakish. Resh Lakish se refería a decir que aquí no hay duda de que aquí estamos hablando en Nahara porque está escrito Sequilá y Sequilá no hay en Ketaná, nada más en Nahara. Pero de aquí aprendemos que cuando de verdad es Nahara, cuando se refiere a únicamente Nahara, o sea, aquí en este tema es únicamente Nahara porque está escrito Sequilá. Si está escrito Sequilá es seguro nada más que, es seguro únicamente Nahara y no Ketaná. Pero de aquí aprendemos que cuando es nada más Nahara y no Ketaná, está escrito con Hei completa. Porque en esta misma parashá, que seguro es Nahara, porque si no, no hay Sequilá, está escrito Nahara con Hei. Más cuando hay Hei, ahí es Nahara 100% y no Ketaná. Pero cuando no hay Hei, de aquí aprendemos de que también Ketaná aplica la regla. O sea, Resh Lakish no se está basando en Nahara que está con Hei para decirte Nahara y no Ketaná, porque también sin eso aprendemos que es Nahara y no Ketaná. ¿Por qué? Porque está escrito Sequilá. Pero de aquí aprendemos la regla en el resto de la Torah, que cuando está escrito Nahara con Hei es solo Nahara y no Ketaná. Cuando está escrito Nahara sin Hei es también Ketaná. ¿Cómo lo aprendemos? Porque aquí en la parashá de Sequilá, aquí en la parashá de Motzi Shem Ra está escrito de Sequilá. Sequilá es solo Nahara y no Ketaná. Y cuando está mencionado Nahara está escrito con Hei. Significa que cuando es Hei es solo Nahara y no Ketaná. Pero cuando es sin Hei, ahí también puede ser que es Ketaná. Vamos a acabar aquí para hoy. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.